Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado termina con esta sentencia de nuestro Señor. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Después de un discurso, todo él lleno de una profecía de lo que le va a ocurrir dentro de pocos días. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida, para darla en rescate por muchos. Una frase bellísima de una gran enseñanza para nosotros, una gran enseñanza espiritual. Lo primero es como para que veamos desde un ángulo la pasión de Cristo. ¿Qué será esos sufrimientos que Él mismo está describiendo aquí con una evidente profecía? Él les decía ya a los apóstoles que ellos pensaban que Jesús iba a llegar a Jerusalén, iba a entrar el domingo de Ramos e iba a crecer su gloria, iba a crecer su fama, iba a crecer su poder, casi como un Mesías político. Y Jesús les dice, no, miren, subimos a Jerusalén y será entregado a los poderosos, los sumos sacerdotes, los escribas, y a mí me condenarán a muerte y me entregarán a los gentiles, clarísima alusión a Pilato, para que se burlen, como se burlaron, lo azoten y cómo lo azotaron, y lo crucifiquen. Claro, alusión a la cruz. Y al tercer día resucitará. Pues todo eso, todos esos misterios dramáticos de Jesús, sufrimientos tan crueles, dice Jesús, es para dar su vida en rescate por muchos. Misteriosamente, el sufrimiento de Cristo es para el rescate de muchos. Se entiende, no es un rescate material, es un rescate espiritual. Por otros pasajes vamos a entender también como Isaías. Sus heridas nos han curado. Él cargó con los crímenes de muchos. Aquí de eso nos está hablando. Jesús, por medio de sus sufrimientos, misteriosamente, por ese camino, va a librarnos del pecado. A muchos, dice Jesús, porque si bien Cristo muere por todos, no todos lo aceptan. Cristo ha muerto por todos, ha derramado su sangre por todos los hombres, de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que va a existir antes del juicio final. Niños, jóvenes, pobres, ricos, todas las culturas. Pero dice Jesús, por muchos, porque no todos van a aceptar esa redención. Y fíjense aquí Jesús cómo nos revela para nosotros, el gran valor del dolor, de la prueba, del sufrimiento. ¿Cuánto vale? Cristo quiso salvarnos de esa manera y nos muestra que el dolor es camino de salvación. El dolor salva, redime, levanta al hombre que está caído en el pecado. Misterio de Dios. Por medio del dolor, por medio de las pruebas, Dios ha querido salvar al hombre. ¿Y eso cómo se aplica a nosotros? Eso es para Jesús. Jesús ha querido salvarnos así, pero nosotros también estamos llamados a vivir estas pruebas de Jesús para salvar a los hombres.
Esto podríamos decir, esto es para Jesús y para nosotros que queremos de alguna manera hacer el bien, queremos salvar a los demás. ¿Es necesario las pruebas? ¿Es necesario el sufrimiento en nuestra vida? Por varios caminos podemos entender que sí. Lo primero, que nuestra santificación personal no está en el sufrimiento, sino está en la voluntad de Dios, que nosotros para santificarnos, para amar al Señor, para devolverle el amor que le debemos, Él nos pide que hagamos su voluntad. Y a veces hacer la voluntad de Dios es contradecir a nuestras pasiones que quieren hacer lo que les viene en gana y no lo que quiere Dios. Y nuestras pasiones se rebelan, la pereza. A veces no nos gusta rezar, no nos gusta hacer nuestro deber, somos negligentes y hay que luchar, luego hay que sufrir. ¿A cuántos les domina su carne? Con el alcohol, la atracción al alcohol, y tienen que dominar esa pasión que les arrastra a un pecado y hay que contradecir, y eso es sufrimiento. Lo mismo podríamos decir de otros pecados como la lujuria, la ambición del dinero, la ira. ¿Cuántos pecados hace cometer? Por lo tanto, el sufrimiento es necesario en primer lugar para santificarnos, porque tiene que contradecir muchas veces nuestras pasiones. Muchas veces. Es así, es necesario. Y por otra parte, Jesucristo nos ha dicho a nosotros: yo soy el camino. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Toda la vida del cristiano es imitar la vida de Cristo. Cristo se hizo hombre para mostrarnos cómo nosotros podemos llegar a la vida eterna, cómo podemos ser verdaderos hijos de Dios. Y aquí nos está dando una lección muy grande: el amor al sufrimiento. Nos está revelando aquí Jesús que nuestro sufrimiento también, como el de Él, puede salvar. Por eso la Iglesia, en estos 2000 años de historia, ha recomendado la penitencia, no solo para nosotros, sino también para los demás. Y ahora, por ejemplo, obligatoriamente, el miércoles de ceniza y el viernes santo, la Iglesia nos dice, nos prescribe ayuno, hay que ayunar. Con eso que nos está diciendo que la Iglesia ve bien el sacrificio, el ayuno. Y ahora los viernes, todos los viernes de Cuaresma, nos pide la abstinencia de carne, un pequeño sacrificio. O sea, con eso nos está diciendo la Iglesia que es bueno el sacrificio. Es bueno. Y si nosotros revisamos la historia, los santos iluminados por Dios, cuánto han amado el sufrimiento. Y aquí va el porqué. Primero, porque les ha servido para dominar sus pasiones, sus malas pasiones. Segundo, para reparar sus pecados, porque Jesús sufre para pagar nuestros pecados. En tercer lugar, para asemejarse a Jesús, para seguirlo más de cerca. Por eso esto también así se puede entender cuando Jesús les dice a los dos zebedeos: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Hablando de su pasión. Y ellos le dicen: lo somos. Y él les responde: lo beberéis. Lo beberéis. Está aludiendo a una pasión que también ellos van a vivir. Es decir, van a sufrir por el Señor. Y los sufrimientos nos vienen de muchas maneras. Como les dije, ya podemos hacer un ayuno. ¿Cuánto ayuda el ayuno? ¿No? Los santos han amado hacer el ayuno para dominar sus pasiones,
para reparar sus faltas, para también socorrer al pobre. Y por otra parte, también podemos ofrecer pequeños sacrificios. El deber bien hecho. ¿Cuánto cuesta a veces? ¿Cuánto a uno le cuesta dominar la negligencia, la pereza? La caridad con los demás. ¿Cuánto cuesta a veces ser amable con todos? No estar mendigando el consuelo de los demás. Ser un ángel de paz para los demás, alegrando a los demás. A veces cuán difícil es vivir con una persona que está siempre renegando, siempre tiene impaciencias, siempre se queja de los demás, siempre se lamenta de los demás. Qué distinto es vivir con una persona que se olvida de sí mismo y procura sembrar alegría, sembrar paz, sembrar entusiasmo en los demás. Eso es una mortificación bien grande, bien grande, porque a veces uno se desanima. La caridad, también la puntualidad, y a veces también la oración es una penitencia, además de que es algo muy bueno, pero la oración, si uno la vive realmente por amor al Señor, uno ora. ¿Acaso cuando meditas siempre tienes las mismas ganas? Los mismos santos han experimentado, ni ganas tenían de orar, se aburrían, se dormían y tenían que luchar para orar. No es agradable y se presentan dificultades, se te presentan atractivos. Es que puedo ir a visitar a aquella persona, es que aquella persona me ha llamado, es que aquel enfermo me necesita, y uno deja la oración, demonio que está detrás. Porque sabe muy bien que si dejas la oración va a caerse todo el edificio espiritual. Y la oración es una penitencia, porque no es entretenido como hoy hay tantos entretenimientos humanos. Fíjense, algunas muestras de penitencia, de sacrificio que podemos hacer, pequeñas, porque de todo podemos ofrecer sacrificio, de todo. A veces una sonrisa ya es una penitencia muy grande. Cuando alguien te mortifica y respondes con una sonrisa, ¿cuánto cuesta? Pidámosle al Señor. Él, en el Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, nos anima a tener espíritu de sacrificio, por estas 3 razones que les he dicho sobre todo, 3 razones. Pidámosle a Él ese valor, esa fortaleza para beber el cáliz del Señor. Es tiempo de Cuaresma, el cristiano también está llamado en este mundo a ser como Cristo, a redimir a las almas por medio del sacrificio. Nada más, queridos hermanos.